Cuando en la tarde del viernes 9 de septiembre de 1898 la emperatriz Isabel de Austria-Hungría, Sisi, llegó al precioso hotel Vogelbach tras visitar a la baronesa Rothschild en su villa de Pregny, ella nunca pudo imaginar que esa noche sería la última de su vida. Acompañadme a buscar las huellas de Sisi en este maravilloso lugar. Hola viajantes, bienvenidos a Ginebra y muy en especial aquí al Hotel Vogelbach, que es un hotel de 5 estrellas fundado en 1865 por Jean-Jacques Mayer. Entonces aquí, como veis, este hotel tiene 72 habitaciones y 23 suites, ¿vale? La cocina puede preparar comidas para hasta 1200 personas. Entonces aquí han estado muchísimas personalidades, han estado el emperador de Japón, el Dalai Lama, Eleanor Roosevelt, por ejemplo. Entonces Sotheby's también hace ocasionalmente subastas aquí. Entonces este hotel hace muchos años que forma parte del grupo hotelero The Leading Hotels of the World. Entonces ya os digo, es un hotel maravilloso. Entonces hoy os voy a enseñar este hotel porque, como todos sabéis a estas alturas, aquí fue donde Sisi falleció la noche del 9 al 10 de septiembre de 1898. Sisi llegó aquí, esta era su habitación, ¿veis? Esta ventana, esta y esta. Esta terraza no estaba en la época, esto se puso después, esto sí, pero esto no estaba. Entonces esta era su habitación, este balcón que veis aquí era el de su sala de estar. Ella llegó aquí, durmió esa noche aquí, por la mañana fue con su dama, con Irma, a hacer compras. Veis aquí el monumento a Brunswick, que aunque este os lo he enseñado en otro vídeo, sabéis que tenéis en el canal un vídeo en el que os muestro los lugares aquí en Ginebra que tienen que ver con su muerte. Una cosa que yo no sabía y que me ha comentado aquí una de las trabajadoras del hotel, que por cierto yo en mi vida he conocido un personal más amable, más simpático, más encantador que los de este hotel, o sea, fantásticos. Os dejaré el link al vídeo para que lo veáis. Sabéis que es el monumento a Brunswick, es una especie de mausoleo, pero él dejó todo su dinero aquí a la ciudad y quiso que se le hiciera esta estatua. Pero él no trataba muy bien a su mujer, por lo que se ve. Entonces, como su mujer seguía viva cuando él falleció, su mujer lo que hizo, él está tumbado, os estaré poniendo fotos para que lo veáis, pero su mujer decidió que en vez de estar mirando al lago como él quería, le ha puesto mirando para el otro lado. Eso te pasa por tratar mal a tu esposa. Entonces vamos a centrarnos ahora en el hotel. Ya os digo, es un hotel absolutamente maravilloso y he tenido el privilegio de que me permitan entrar para filmar, para mostraros todo lo que tiene que ver con Sisi. Y bueno, y en general este hotel, que es maravilloso, ya os digo, es de 5 estrellas, mucho lujo, mucha clase, mucha elegancia. Entonces voy a acercarme ahora, o sea, voy a ir para acá para enseñároslo pues desde la entrada. Bueno, pues aquí lo tenéis, vamos a entrar al hotel. Las puertas se abren. Esta es la entrada, es original, ¿vale? Todo esto está como estaba en el momento. Las lámparas obviamente no, pero veis las escaleras de mármol preciosas. Y nos da la bienvenida a este maravilloso lobby. Pensad de todas maneras, esta fuente, bueno, que ahora mismo está tapada, pero la última vez que yo vine todavía había una fuente. Esto no estaba cuando Sisi estaba aquí, ¿vale? Esto se puso después. Os voy a enseñar primero, fijaros las vistas. Mirad qué maravilla de hotel. O sea, no se puede ser más bonito, más elegante. Ya os digo, esto era una fuente con agua, no sé, ahora está tapado de otra manera. Entonces fijaros el esplendor, el lujo, el buen gusto de este hotel. Aquí tenemos una pequeña sala. Es que es súper elegante todo. Es aquí fotos antiguas del hotel, los menús y los precios de la época. Entonces, por ejemplo, si vamos aquí, tenemos aquí personajes que han visitado el hotel. Aquí los tenéis: Eleanor Roosevelt, Wallis Simpson, el príncipe Felipe. Aquí lo veis: Yoko Ono, Lagerfeld, Angelina Jolie, Sting. Fijaros qué bonito, con sus firmas. Catherine Deneuve, este es Gerard Depardieu. Mirad, aquí dice Sutherland. Aquí los veis.
Es un hotel, por supuesto, de muchísimo lujo, con mucha categoría y, bueno, o sea, todavía no me puedo creer que me hayan permitido filmar aquí. Por allí se va al restaurante, que no voy a entrar por si acaso hay alguien que esté desayunando y no quiero molestar. Fijaros de todas maneras la belleza. Nos vamos a acercar aquí, a esta parte. ¿Veis aquí? Sabéis que aquí se celebran también subastas de Somersby. Entonces aquí veis la parte, por esa zona se va un poco para los lavabos. Fijaros aquí, de todas maneras nos han permitido que os muestre. Veis aquí, este es el testimonio de Fanny Meyer, que era la esposa del dueño en aquella época. Ella conoció a Sisi, se llevaba muy bien con ella y con sus damas, vamos, lo que es con todo su séquito. Entonces aquí ella cuenta, me han dejado esta parte en inglés para que lo podáis entender, cuenta un poquito toda la historia del momento, porque desde que Sisi salió a la 1:35 de aquí del hotel, ella estaba mirando por la ventana, vio todo lo que pasó y en cuanto trajeron a Sisi de vuelta, se fue a la habitación con ella, con lo cual ella vio a Sisi morir. Aquí tenéis todas esas informaciones. Entonces, os voy a enseñar ahora aquí, no quiero enseñar aquí fijaros de todas maneras, qué bonito. Este árbol, es que ya os digo, yo recuerdo la fuente, pero fijaros el estilo, la clase y la elegancia de este hotel. Os comento que estos ascensores ya estaban en la época de Sisi, ¿vale? De hecho, me han comentado aquí en la recepción, fue el primer ascensor de Suiza. Entonces, claro, porque para la época son 5 pisos y si no, pues no podía subirlos. No podía subirlos con las escaleras, con toda la crinolina y todo el rollo. Veis de todas maneras que es que no se puede ser más bonito y más elegante. Entonces aquí tenéis el primer ascensor de Suiza. Y luego esto es nuevo, esto no estaba aquí la última vez cuando yo vine. Han puesto una especie de ventanita. Veis aquí los recortes de prensa de la época, hablando sobre el asesinato de Sisi, contando lo que había pasado. Aquí veis una foto, no sé qué palabra es, si me acuerdo la pondré. Este abanico es una maravilla, precioso. Entonces veis aquí es el funeral de Sisi cuando estaban sacando el féretro. Perdonad la luz, sabéis que tarda un poquito en acostumbrarse, pero veis, estaban sacando, esta era la habitación ahí arriba y aquí se estaban llevando el féretro para enviarlo a Viena. Aquí es un poco como estaba el hotel 1869. Fijaros qué bonito, qué tranquilo y qué diferencia como está hoy. Y aquí son las firmas de algunos de los personajes que hemos visto antes. Veis Charlie Chaplin, Eleanor Roosevelt, el príncipe de Gales, Pierre II, el rey de Yugoslavia, el rey de Egipto, Farouk. Bueno, aquí lo tenéis. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es voy a subir las escaleras para que veáis la parte de arriba. ¿Sabéis qué? Iba a cortar el vídeo mientras subía las escaleras, pero es que las escaleras son tan bonitas que digo, no, vamos a subirlas juntos, porque es que fijaros qué elegancia. Siento que no tengo bastante clase para estar subiendo estas escaleras, también os lo digo, ¿eh? Entonces tengo que dar de nuevo las gracias, voy a dar las gracias 27 veces en este vídeo, al hotel porque me hayan permitido filmar y es que no me puedo creer que esté aquí. Fijaros esto, es que no os imagináis siendo Sisi, subir por estas escaleras, ver este patio que es. Por eso he pensado que era mejor filmarlo mientras subía las escaleras, porque es que es súper bonito. Fijaros cómo son las vistas desde aquí. Hay que imaginarse el estrés en ese momento, cuando estaban trayendo a Sisi para subirla a su habitación, la gente mirando por aquí, todo el mundo nervioso. Pero bueno, aquí tenéis los pasillos. Fijaros, es que no puedo decir más que el gusto, la clase y la elegancia de este hotel. Fijaros qué bonito. La claraboya esa del techo me parece ideal. Entonces, esta es la suite, ¿vale? Esta es la suite 120, la de Sisi. Y aquí tienen este pequeño armarito que ha cambiado desde la última vez que yo vine, además de la fuente y el mostrador de ahí abajo, vamos, la ventanita que os he enseñado antes. Esto también ha cambiado desde la última vez. Intentaré, a lo mejor, poneros aquí una foto para comparar cómo está ahora y cómo estaba la última vez que yo vine, que creo que fue en 2017, 18, no sé cuándo fue la última vez, sabéis que tengo Alzheimer. Pero fijaros qué bonito. Esta es una reproducción de una de las estrellas de Sisi, una foto preciosa. Este no lo recuerdo yo, esta foto coloreada de Sisi no recuerdo yo haberla visto la última vez cuando yo vine, pero no os de decir.
Esta estatua que me parece una maravilla. Sabéis que yo tengo un montón de souvenirs y de estatuas y de tal, pero nada tan bonita como esta. O sea, es preciosa. Un sombrero de la época. Fijaos qué bonito, os lo voy a enseñar también por este lado. Es que es muy bonito. Los guantes de Sisi, que yo pienso en mis manos de morcilla que tengo, yo no quepo ahí. Entonces luego aquí tenemos, ¿veis aquí el pañuelito con la E con la corona? Bueno, no sé si lo estaréis viendo porque creo que da un poco de reflejo, pero bueno, os pondré el zoom para que lo veáis. Ahí. Sisi en diferentes épocas de su vida. Desde niña, adolescente, recién casada, ya además mayor, todas esas fotos. Los cubiertos de la época. Y creo recordar, bueno, aquí la veis a ella, con su, creo que era su traductor, o su profesor de griego, paseando por aquí, por Ginebra, por la zona, por Montreux. Y esto creo que es que yo recuerdo que había otro tipo de tela que estaba manchado con la sangre de Sisi. Y esto puede que también sea una parte de algo que ella llevaba. Pero fijaros qué bonito. Luego aquí está este libro. Una tarjeta del Beau Rivage, ¿veis? A Mayer, el propietario, os estaba hablando antes de Fanny Mayer. Este yo creo que es el mismo que estaba abajo, que es un museo conmemorativo de la reina Isabel, 1912. Y un Baedeker, sabéis que son los libros estos de viaje tan famosos, los Baedekers, sobre Suiza. Entonces es que es muy bonito todo. ¿Veis aquí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es, ¿veis aquí? Sisi Terrace Suite, la 120, como os he comentado. Entonces ahora vamos a entrar, bueno, espera, os voy a enseñar una última. Fijaros todos los pasillos, es que es muy bonito. Pero ahora sí, ahora es el momento de entrar aquí, entrar a la suite donde nuestra Sisi dio su último suspiro. Y bueno, amigos, estamos entrando en la suite. Es la suite número 120. Como veis, como os he comentado fuera, este es el salón que da a la esquina redonda que se ve fuera. Es una absoluta maravilla. Y fijaros en lo que tenemos. Esta semana están exponiendo el libro de visitas, ¿veis aquí arriba? Su Majestad Imperial Isabel de Austria, la condesa Irma Staray, la dama de compañía. Como curiosidad, también os comentaré, está Sara Bernard, que no la encuentro ahora mismo, pero está aquí, Sara Bernard, ¿veis aquí? La actriz. Entonces ya os digo, esta puerta da a la suite lateral, que se llama el rey Luis II. Entonces esta es la habitación, ya os digo, da para afuera. Antes el balcón no estaba, con lo cual esto daba a la calle. Pues aquí tenemos el famoso retrato de Winterhalter con las estrellas. Y atención a esto, porque esto es una maravilla. Este espejo es original, ¿vale? En este espejo se miró Sisi. Y no sé qué deciros. Me parece un honor estar aquí. Entonces voy a intentar hacer una cosa para que veáis. Yo reflejada en el espejo en el que se miró Sisi antes de salir. Pero bueno, vamos a centrar lo que está. Fijaros las rosas preciosas que hay. Y de aquí vamos a pasar a la habitación. Fijaros qué maravilla. O sea, es que no hay palabras. Todo el hotel es maravilloso, sabéis que es un hotel de 5 estrellas y no puedo dar las gracias suficiente porque me hayan permitido estar aquí a filmar. Recordad antes la cama, cuando estaba Sisi aquí, la cama estaba más para atrás en lo que es ahora el baño. Ella también tenía un baño que estaba cerca de la cama, no sabemos exactamente dónde, pero la cama estaba mirando para atrás donde está el baño ahora, que es lo que os voy a enseñar. Veis a María Antonieta. María Antonieta, este es el balcón que os digo. Este no estaba cuando Sisi estaba aquí, veis las vistas al Jet d'Eau, preciosas, pero este balcón que ahora mismo pertenece a esta suite no estaba en aquel momento. Esto se hizo cuando se hizo el restaurante que hay debajo. Luego aquí tenemos, bueno, ya la cama, o sea, lo que yo daría por poder dormir aquí, no os lo imagináis. Entonces este es el baño. Perdonad que ahora me voy a ver reflejada en todos los sitios porque el baño está lleno de espejos. Fijaros la bañera Whirlpool. Me han comentado además que este espejo es una televisión. Veis aquí que está el mando. Es exquisito, es precioso. Los productos de Clarins. Y luego aquí tiene, perdonad, todo esto es con permiso, o sea que hay que dar las gracias al Hotel Beau Rivage por haberme permitido filmar. Aquí está el baño, precioso. Y la ducha, parece un hammam. Fijaros qué maravilla.
Qué maravilla, ya os digo, esto no estaba cuando estaba Sisi. La cama estaba más o menos a esta altura, por aquí la cama, y por esta zona estaría el baño. Pero bueno, ya veis, es que no se puede decir de otra manera. Hay que dar las gracias al Hotel Beau Rivage. Je me remercie dans les hôtels Beau Rivage pour cet privilège d'être ici. Perdonad mi francés, sabéis que hablo muy mal francés, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí veis qué lujo, qué orgullo y qué honor poder estar aquí. Bueno, viajantes, pues voy a cerrar el vídeo desde aquí, desde la puerta, donde se cerró la puerta de la vida de nuestra adorada emperatriz, desde este hotel tan lleno de historia, tan bonito, tan elegante. ¿Quién hubiera podido ser una mosca en la pared aquel día para ver lo que estaba pasando? Entonces, de nuevo, agradezco al hotel que me haya permitido estar aquí, poder mostraros esto. Es un lujo y me siento muy, muy honrada. Así que, viajantes, espero que nuestra emperatriz descanse en paz. Desde aquí, desde el Hotel Beau Rivage, en el 125 aniversario de su partida. Gaviota, vuela alto, vuela libre. Siempre vas a estar en nuestro recuerdo. Así que, viajantes, hasta el próximo vídeo. Este es el espejo original. Esta es Sisi, Irma Staray, Comtesse Festetics. Mira, Sisi. Wow. Wow, wow. Qué honor, viajantes. Qué honor.